Ya lamento decir que va a ser la última sesión de hoy, porque creo que me gustaría oír mucho más, pero esta es la sesión que se va a centrar en la percepción social de lo que hemos debatido hoy y cómo lo veis desde vuestro punto de vista. Es un gran placer presentar a los panelistas de esta sesión y empiezo con Damia Shrivastava. Perdón, he intentado pronunciarlo, que representa a la Asociación Internacional de Estudiantes de Silvicultura, IFSA. Has trabajado en la silvicultura en la India, así que diría que conoces el subcontinente y su silvicultura, pero actualmente estás en Europa y estás trabajando en Alemania, pero también con esta perspectiva a escala europea. Y estamos encantados de que hayas aceptado nuestra invitación para venir aquí hoy. Y junto a ti está, yo diría que ya no un joven estudiante, sino nuestro experto en silvicultura, gestión de paisajes, análisis, el señor Bill Slee, del Instituto James Hutton de Aberdeen, pero quien tiene una larga carrera en investigación antes de llegar ahí. Y como has dicho, no te identificas como investigador tradicional, sino que buscas otras perspectivas, un planteamiento holístico, lo que se ha destacado en el panel anterior, los tres pilares de sostenibilidad y cómo se ven afectados, cómo están interconectados y cómo los podemos gestionar al mismo tiempo. Junto a Bill, un placer dar la bienvenida a Bruno Lafont. Monsieur Lafont es el presidente de Sénégal de Silviculture du Sud-Ouest. Lafont es presidente de Silvicultura del Sudeste de la región de Nueva Aquitania. Es también presidente del Centro Regional de la Propiedad Forestal de Nueva Aquitania, esta región que ha sido ampliada en el año 2015. Es presidente de la Asociación Regional de los Bosques contra los Incendios y también es presidente de la USE, que es el anfitrión de esta conferencia. Bienvenido. Tiene a su lado, y cambia al inglés, Oscar Ascarate from Bashkigur. Oscar and I, we have y junto a él Oscar Ascarate, hemos colaborado en muchos proyectos juntos y podemos decir que somos viejos amigos. Oscar conoce muy bien la situación local aquí en la región y cómo operan las cadenas de valor de la silvicultura, empezando por la gestión de recursos, pasando al proceso primario, a productos, mercado y todas las dificultades que acompañan a este proceso, así como la implementación de políticas. Oscar, es estupendo que estés aquí con nosotros. Y junto a Oscar está alguien, y que no se me entienda mal, me enamoré hace 10 días en Galicia cuando presentó y participó en el Congreso sobre maduras duras. Fermín Olave, creo que no lo he pronunciado bien, pero bienvenido. Diste una presentación fantástica sobre la realidad y cómo hacéis frente a la normativa, las políticas o las demandas para la gestión de los bosques y cómo trabajar bajo las condiciones legales. Marco, fue brillante, así que podemos empezar contigo, la perspectiva social. Y hemos hablado mucho de investigación, hemos hablado de manera muy abierta de las condiciones marco, los obstáculos y los retos que vemos. Desde tu punto de vista, los aspectos sociales. Si me permites la pregunta, ¿cómo los definirías? ¿Qué impacto tiene? Si tiene un impacto, ¿cómo ves este aspecto social y cómo definirías a la sociedad? Buenas tardes. Primero, Arratsaldeon. Obviamente es el último panel, con lo cual esto es un pequeño desastre para todos, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible, medio dormidos ya. Pero bueno, a ver, primero agradecer a la organización el evento
y bueno, y enhorabuena al representante de la DG de Agricultura que ha aguantado todo el chaparrón. Hubiera sido mejor que hubiera venido el representante de la DG de Medio Ambiente, que es el que realmente tiene que aguantar el chaparrón, y no el de Agricultura, pero bueno, aún así. Con respecto a cuál es el impacto, a ver, yo creo que de principios social o lo que la sociedad, o cuál es la relación con la sociedad, yo creo que depende muchísimo, muchísimo de cada región. Ya no hablo de cada país, sino que dentro de cada país, de cada región, y a lo mejor hasta de cada valle o de cada pueblo, porque es una cuestión muy relacionada con la cultura, con las tradiciones, con la gestión histórica que se haya hecho de los ecosistemas forestales. Digamos que no tiene nada que ver hablar. Ahora mismo, yo vengo de Navarra, mi casa está a 45 minutos de distancia, y la política forestal o muchísimas cosas forestales aquí mismo en Guipúzcoa son totalmente diferentes. Con lo cual ya partimos de una base que la repercusión social es totalmente diferente. En Navarra yo puedo cortar y cortamos montes de frondosas dentro de Natura 2000 con total tranquilidad, y hay comunidades autónomas en España que a lo mejor si lo hacen, pues, ¿sabes?, no tienen nada claro si van a acabar en prisión o no. Con lo cual y consecuentemente la repercusión social es totalmente diferente, porque puede haber ingentes manifestaciones de personajes en contra de algo que por supuesto de lo que no saben, pero que tampoco nadie les ha informado ni les ha formado. O sea, que esto es como al final estamos todo el rato diciendo que es que nos dicen que no hacemos bien. Ya veremos, es que nosotros tampoco hemos dicho lo que es bien o mal. O sea, es que tampoco el sector forestal no se caracteriza por su capacidad de comunicación, precisamente. Bueno, no sé exactamente por qué nos caracterizamos, pero por lo de la comunicación, desde luego que no. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, y luego yo creo que también hay un problema, hay muchos problemas estructurales, muchísimos problemas. Entonces, solamente una cuestión, que yo creo que con todo lo que se ha hablado durante el día, digamos que esto es como si tuviéramos un salón de estar, ¿no? En una casa, un salón de estar, y el salón de estar es el monte. Y lo que hacemos todos es como poner tabiques dentro de ese salón de estar, ¿no? Está industria, energía, medio ambiente, forestal, despoblación, población, cambio climático, y todos en el mismo salón de estar. Y encima el salón de estar no es nuestro. O sea, nosotros estamos poniendo tabiques a la casa de alguien. Y ese alguien está entre medio de su casa diciendo, ojo, que me ponen otro tabique. Y cuando me ponen un tabique, me vuelven a poner otro tabique. Y entre la gente que pone los tabiques tampoco hablan. O sea, yo creo que la fluidez de comunicación entre la DG de Medio Ambiente y la DG de Agricultura seguramente es bastante mejorable. Pero entre el Ministerio y las regiones, y entre las regiones, entonces yo creo que al final todo eso hace que si realmente estamos gestionando lo mismo 27, pues que también es muy difícil lanzar un mensaje coherente a la sociedad. ¿Qué mensaje le vamos a...? 27 mensajes diferentes. Cortar madera es bueno, cortar madera es malo, el pájaro es bueno, el pájaro es malo. Hay que utilizar biomasa, no es mejor gas. Y lo recibe la misma persona. Con lo cual estamos volviendo locos a la sociedad porque somos así, somos así. Ya está como introducción. Gracias. Creo que los pájaros solo son malos en las películas de Hitchcock. Podemos pasar primero al señor Lafont. La sociedad en el contexto en el que estamos ahora. En primer lugar, me gustaría daros las gracias por haber venido. Fue uno de los objetivos de la UCE conseguir este tipo de intercambios y reuniones, es decir, poder reunirnos los investigadores, y eso es lo que siempre hemos querido en la UCE, porque en el pasado todos estábamos en nuestras casillas y somos todos diferentes. Así
Así que necesitábamos saber cuáles eran las correspondencias o los puntos comunes que teníamos y preparar realmente lo que vivimos en la actualidad, las expectativas de la sociedad con respecto al bosque, que da tantos servicios que no siempre son reconocidos. En Francia, con frecuencia decimos que solamente nos ocupamos de los bosques cuando hay incendios o tormentas. Pero cuando hablamos de la sociedad en Francia, los franceses no creen que hay alguien que vigila, que protege los bosques. Piensan que ahí está el bosque solo, pero hoy en día el bosque es un bien común. En Francia los bosques son privados a la altura de un 75%, en Nueva Aquitania la propiedad es en un 90%, en el sudoeste hasta 95%. En mi municipio está hasta el 98% en manos privadas el bosque. Así que la relación de la sociedad con respecto al bosque es un auténtico desafío. Por eso debemos de reunirnos con los representantes de la Comisión Europea y en la actualidad tenemos la sensación de que no nos toman en serio y que lo que hemos hecho hasta ahora no ha servido de gran cosa. Cuando hemos tenido que reforestar las tierras agrícolas por necesidad, son las mismas personas que no querían que plantáramos árboles que hoy no quieren que cortemos esos árboles, que talemos los árboles. Así que en la región del sudoeste y en el gran bosque de las Landas, estas hectáreas de pino marítimo, está ahí, porque es la única especie que puede crecer ahí. Es ese suelo que alimenta ese pino. No estamos hablando de talas, sino que estamos hablando de recogida, ¿cierto? No es como recoger fresas o recoger melones, cosecha de melones, por ejemplo. Es una recogida al cabo de unos 50 años, por ejemplo. Pero el público se queda sorprendido ante esta transformación de los paisajes. Este paisaje es como un puzzle, un mosaico. Antes se ha comentado que los bosques plantados no son un auténtico bosque, pero en nuestro caso son así. El pino marítimo siempre ha estado ahí y nosotros lo hemos replantado en varias ocasiones desde el tiempo de los romanos. Napoleón saneó esa región que era muy húmeda y plantamos esos pinos para secar esas zonas. Y en la actualidad este mosaico está ahí porque replantamos sistemáticamente esa zona. Hay regiones en las que no se puede replantar, no se puede reforestar, incluso en las zonas cultivadas. Zonas cultivadas, así las llama el presidente de la URSS. Él decía que los árboles eran bombas de carbono, no pozo de carbono o trampas de carbono. En nuestro caso, nuestros bosques se cultivan. Hay regiones en Francia, incluso donde hay bosques cultivados, donde resulta muy difícil recoger, talar. Es muy importante comunicar y no limitarnos a reaccionar. Nosotros siempre decimos que si no hubiese existido estos bosques del sudoeste, no hubiera existido la biodiversidad, porque existe una enorme biodiversidad. Tenemos que mostrar los más pequeños, al público en general, a todos aquellos que se manifiestan en contra de estos bosques, que hay una gran biodiversidad. Tenemos una distorsión que existe entre la materia y el árbol. Tenemos que demostrarles que gracias al bosque disfrutamos de un aire puro, que también existe una enorme biodiversidad. Y tenemos que demostrarlo. Y si lo hacemos, si lo conseguimos, si conseguimos trabajar con medioambientalistas que apoyan este discurso, que no son extremistas, volvemos a lo que se ha dicho esta mañana. Tienen que existir estos puentes que debemos de construir. Entonces la sociedad se mostrará menos reacia
Pero para ello necesitamos a los investigadores, los científicos, forestales, políticos, para defender este mismo discurso. Perfecto, muchísimas gracias. Es un excelente ejemplo. Es la región número 1 a nivel de Europa, Nueva Aquitania, en materia de cifras. Y me siento muy orgulloso por esa pequeña parte mía francesa. Tenemos ahora pasamos al de inglés. From your point of view, you listened the whole day. You are already Bueno, has estado escuchando todo el día, aunque todavía sigues siendo joven, pero ¿cómo lo ves desde tu punto de vista? ¿Qué has sacado de nuestro debate? Tenemos esta larga experiencia y estoy muy agradecido a toda la sinceridad que ha habido todo el día. Y todo lo que hemos dicho ha sido algo comprensible para ti. Bueno, me encanta la pregunta porque he estado escuchando todo el día, he estado tomando notas y he hecho algún resumen de los puntos. Y las conclusiones que veo, por ejemplo, dos de las cosas principales que veo. Me voy a referir principalmente a los jóvenes y a los estudiantes y también desde el punto de vista de los profesionales experimentados del bosque. Las dos partes nos gustaría tener claridad. Hay muchas personas que se sienten confundidas por la diversidad biogeográfica o saber cómo se pueden involucrar más, cómo pueden participar en los procesos políticos. Y a los profesionales también les gustaría que las voces de los jóvenes fuera más clara, más visible. Por lo tanto, hace falta claridad por los dos lados. Y el resumen de los debates y la experiencia de EFSA, esto se consigue a través de una mayor implicación, y esto sería la implicación en la formación en actividades sobre el terreno, pero también involucración como jóvenes profesionales o la involucración en diálogos como este para que puedas tener ideas más claras sobre lo que quieres. Y ya que tenemos organizaciones de estudiantes de silvicultura o en ciencias de la agricultura, debemos tener más claridad en la organización para ser más precisas en lo que contamos, para tener resultados más claros. Esto se necesita desde la perspectiva organizativa, pero como estudiantes queremos estar más conectados, tener más claridad sobre cómo podemos crear o desarrollar nuestras capacidades, pero esto todo lo veo alineado desde la perspectiva de las soluciones positivas. Hemos visto comentarios de organizaciones como EFSA, donde hay una red enorme, y un comentario que se ha hecho a lo largo del día es que dentro de 2 generaciones tal vez la gente no esté interesada en las actividades del bosque, pero veo que la juventud sí está interesada, solo que se siente bastante confundida. Esta es mi conclusión sobre la claridad. Tenemos un número creciente de departamentos universitarios, gente que se conecta con nosotros, que está buscando actividades que se puedan realizar sobre el terreno y que contactan nosotros para dar formación en estos eventos sobre el terreno. Y hay un gran entusiasmo. Pero por otra parte existe también confusión. Se necesita una mayor involucración, más conversaciones, y antes también hemos hablado de la creación de relaciones personales, relaciones organizativas para saber con quién contactar, a saber a dónde ir y qué hoja de ruta seguir, pero la comunicación y la claridad serían buenas soluciones. Muy bien, fantástico. ¿Te gustaría también tener más oportunidades cuando estáis estudiando en la universidad? ¿Os gustaría poder trabajar con la industria, con las empresas, para haceros una idea de la vida real? Sí, eso sería excelente. Esto es lo que buscamos en la organización. Buscamos webinars, oportunidades de formación, oportunidades para trabajar como becarios, aunque solo sea un día. Aunque idealmente para conseguir formación haría falta más tiempo.
Pero esto te ayuda a decidir si quieres seguir la silvicultura como carrera y te ayuda a aclarar el camino, porque no es solo para los arquitectos de la silvicultura, sino los de ingeniería, los de arquitectura, los de informática, pero supongo que para ellos es más difícil seguir el camino de la silvicultura. Y para los estudiantes de silvicultura también es interesante para poder implementar todos estos conocimientos obtenidos de la universidad. Los jóvenes hablan con mucha naturalidad de la ingeniería, de la informática, dentro de la silvicultura. Es estupendo. Óscar, ¿qué le contestarías? ¿Cómo la contratarías? Bueno, le contrataría mañana. El tema está que es mucho más complejo de lo que nosotros pensábamos en un principio. Digo, hacer esa... hablamos de sensibilización, hablamos de cómo comunicar, cómo mostrar el sector. Yo creo que es mucho más complejo que eso. Es necesario trabajar en red, trabajar en colaboración con organizaciones como las que representa Damia, y antes hemos estado hablando, estaba muy curioso por cómo trabajaban ellos, porque además es un organismo que trabaja en muchos países. Y yo creo que aquí, ya centrándolo más en el País Vasco, ¿por qué decía que es más complejo de lo que pensábamos? Porque es verdad que hemos sido un sector que le ha costado comunicar, no éramos de comunicar, no estábamos en los foros donde teníamos que estar, porque una cosa es la incapacidad para comunicar y otra cosa encima estar en los foros donde hay que estar. Nos faltaba relato. Yo creo que es muy importante que un sector tenga relato. Creo que la bioeconomía o la economía, como nos comentaban también desde Suecia, ¿no? La economía basada en productos bio, por cambiarle ese nombre, nos ha aportado ese relato. Además, el momento es adecuado por todo el tema, la apuesta por la descarbonización. Pero es cierto que yo creo que el principal problema que hemos tenido, creo que en el País Vasco, sur de Europa, y también en Europa, por muchas cosas que estamos escuchando hoy, ya lo conocíamos porque hemos trabajado en varios proyectos y muchos contigo, Andreas. El producto se vende muy bien, el producto a nivel de imagen, nos lo compran como una alternativa a otros productos mucho más contaminantes, pero tengo que reconocer que hasta ahora hemos sido incapaces de vincular a esta gestión forestal. Es decir, el producto está muy bien visto y la misma persona que ve muy bien el producto y que te lo compra mañana, no te va a comprar la forma de cómo tú extraes esa materia prima o cómo la trabajas, independientemente que creemos que ya hemos hecho esos deberes de certificaciones de gestión forestal sostenible, relato. Yo creo que ahí es donde yo pienso que era más difícil de lo que pensábamos. Ahora estamos en los foros donde hay que estar. Hemos hablado del trabajo de USE a nivel europeo, a nivel nacional en las diferentes organizaciones que estamos nosotros, en la regional. Hemos participado y participamos pues en el día a día de los diferentes ámbitos de decisión. Pero sí que ahí vemos que es muy difícil darle esa vuelta, ese chip. Incluso ya estamos trabajando también a nivel de educación de los más pequeños, de los colegios. Pero sí que hay esa sensación de, no es que tú no desconoces mi sector, sino que tengo que ir desmintiendo ciertos falsos mitos que tienes de mi sector. Y esto, igual desde una visión que yo tenía hace muchos años, más naif, más inocente, hemos visto que es complicado. No vamos a caer en la frustración, seguiremos trabajando, son muy importantes las redes, pero fijaros, y ya con esto, en esta primera intervención me gustaría acabar. Hemos sido tan torpes a veces de no poder comunicar que otros están atribuyendo el mensaje de la sostenibilidad. Y nosotros tenemos que demostrar que somos sostenibles, cuando lo tendríamos que haber liderado nosotros, con nuestros productos, con nuestra gestión. Yo como dato, antes ha salido unos datos del País Vasco que, bueno, dicen que consumimos, cuál es la apuesta del futuro, pero hay una cosa que no contábamos y es de dónde venimos. Hablábamos a la mañana de plantar, cuáles no. Yo creo que nos hace mucho daño esa mentalidad, yo creo que mal comunicada y mal gestionada, supongo que por muchas cosas que pasan en Latinoamérica, en Amazonia, que es lo de plantar. Bueno, aquí nosotros
Eso ya hicimos ese trabajo finales del siglo XIX en el País Vasco y habéis visto un vídeo, a día de hoy como estamos, no había superficie arbolada apenas. Como consecuencia de la industria naval y de las ferrerías y todo este tipo de consumo, no dio tiempo, aunque se reforestaba, y hubo pues prácticamente no teníamos superficie arbolada. En los últimos menos de 2 siglos tenemos las cifras que hemos comentado. Lo comentaba antes el viceconsejero, un equilibrio entre la mitad frondosa, la mitad conífera. Tenemos una industria, para lo pequeños que somos, importante, de la más importante del sur de Europa en algunos sectores. Y no hemos sido capaces de liderar ese mensaje de la descarbonización, de la reforestación. Si somos los principales reforestadores de nuestro problema, y nuestros problemas, ya se comentaban antes, es de gestión. Entonces, mucho que mejorar en el tema de comunicación. Creo que vamos aprendiendo y, sobre todo, pues trabajar en red. Y ahí es donde, nos tenemos que aliar con todos los agentes que podemos. Thank you so much, Oscar. Muchísimas gracias, Oscar. Bill, también nos conocemos. ¿Cómo podemos ser más sexy para la sociedad? Bueno, creo que tenemos que entender mejor a la sociedad. Uno de nuestras primeras ministras, Margaret Thatcher, dijo que no existe la sociedad y estaba fundamentalmente equivocada. Lo que hizo en aquel momento, como parte de este cambio de Reagan y Thatcher, fue cambiar a un mundo neoliberal, donde conocíamos el precio de todo, pero el valor de nada. Y creo que hoy en día vivimos con las consecuencias de eso. Pero quería utilizar una pequeña cita al principio y luego quiero recoger 4 puntos. H.L. Mencken era un comentarista americano que era seriamente políticamente incorrecto, pero creo que tenía razón en esto. Dijo, por cada problema humano complejo hay una solución clara, sencilla y equivocada. Y el peligro en esta conversación que estamos teniendo está en adoptar una postura defensiva que nos haga pensar que sabemos cuál es la solución. Y no creo que lo sepamos. Y ahora voy a dar un paso atrás para intentar explicar por qué. Quiero hablar de 4 cosas. Los derechos a la propiedad, servicios de ecosistemas, que ya han sido mencionados y muy importantes. Quiero hablar de la coproducción, que es como un nuevo término, pero volveré a él. Y el último punto también es nuevo y tiene que ver con la ignorancia racional motivada. Por lo tanto, 4 cosas. En primer 3 minutos. Los derechos de la propiedad mutan, cambian a lo largo del tiempo. Y hemos oído, por ejemplo, hoy, como 1/3 de los propietarios portugueses no hacen ninguna gestión de su terreno. Bueno, en Escocia, hace unos 20 años, introdujimos una ley de reforma del suelo que hemos actualizado una vez y estamos volviendo a actualizar y permite a las comunidades adquirir activos. Aunque el propietario no esté dispuesto a vender, tienen el derecho, la comunidad tiene derecho a comprar. Y esto ha sido apoyado ahora por la legislación, diciendo que se puede hacer para apoyar el desarrollo sostenible. Los derechos de la propiedad cambian con el tiempo. Hemos visto que la biodiversidad fue apoyada inicialmente en la agricultura por planes ambientales agrícolas, pero ahora a través de un sistema de créditos. Y si entendemos que los derechos de la propiedad cambian, esto nos ayuda, porque tiene una construcción social y evolucionan con el tiempo. La siguiente cuestión tenía que ver con los servicios de ecosistemas, y la silvicultura proporciona un complicado abanico de productos y servicios de ecosistemas. Proporciona madera y otros bioproductos del bosque. Suministra agua
Y hay temas de calidad y cantidad que varían de un sitio a otro y que tienen que conocerse mejor. Proporciona biodiversidad y proporciona secuestro de carbono que puede contribuir a la crisis climática. Y también proporciona, y nadie lo ha tocado hoy, tal vez se ha tocado un poquito, también proporciona servicios de ocio y sociales. En realidad es un ambiente terapéutico el bosque y se trabaja mucho sobre la importancia de los bosques en este sentido. El problema es que algunos de esos elementos conllevan valores, pero muchos no. Y si no se le asocia un valor, se producen distorsiones en el mercado. El propietario del bosque no puede dar las señales adecuadas para obtener los resultados que quiere y que valora la sociedad. Y esto, para mí, es un problema fundamental que hay que abordar. Y también es un problema que tiene una enorme variabilidad geográfica. Tenemos que tener una comprensión espacial, porque si tenemos un bosque al borde de Helsinki, es mucho más importante que se utilice para el ocio, aunque crezcan los árboles muy bien. Pero si está a cientos de millas de cualquier población, entonces es perfectamente aceptable que el principal papel de ese bosque sea la productividad. Por lo tanto, sistemas de ecosistemas, tenemos que ser más conscientes espacialmente y tenemos que ser apropiados geográficamente. Y esto me sugiere que necesitamos estrategias regionales que nos guíe con esta comprensión espacial incorporada. Y el tercer punto es la coproducción. Hemos oído muchas quejas sobre que los investigadores no escuchen a las personas sobre el terreno y sobre los reguladores que no escuchan a las personas sobre el terreno. Si incluimos en la investigación la idea de que los profesionales y los investigadores codiseñen las preguntas de la investigación y trabajen juntos para resolver los problemas. Y es el comentario que hacía antes sobre el cuidado del suelo. Yo creo que la idea del oleoducto, de que los científicos en una torre de marfil llegan a unas ideas estupendas y las meten en un oleoducto y al final de este oleoducto sale una estupenda información que ayuda a resolver los problemas de los bosques. Y por decirlo en otros términos, es una tontería. Hay que obtener mejores soluciones a través de una mayor interfase. Bueno, y el último comentario tiene que ver con lo que se define como ignorancia racional motivada, que decía un filósofo de Cambridge. Cuando tenemos complejidad, a menudo nos apartamos voluntariamente de aquellas áreas que deberíamos conocer, y nos sucede porque es algo un tanto incómodo para nosotros y es un inconveniente. Yo sospecho, si puedo lanzar una acusación a alguien en el público, es que se han encerrado, se han apartado de algunas de las exigencias de la sociedad respecto a bosques cuando deberían abordar estas cuestiones y que, bueno, han tenido una motivación racional en su ignorancia acerca de estos servicios del ecosistema que tenemos que abordar si los bosques van a ayudarnos a estudiar la enorme crisis a la que se enfrenta la humanidad en la actualidad. Muchísimas gracias, y mi primera respuesta es en inglés: never mind the bollocks. Esto está muy bien y planteas muchas preguntas estupendas. Y esto fue hace 30 años, pero mi educación, desde luego, no se suponía que tenía que fomentar la comunicación, ni tenía que tener en cuenta la sociedad. Como silvicultor formado en la Universidad de Múnich, me formaron para gestionar eso, pero ni siquiera saber que había otras personas por allí y había que hacer el proceso más sencillo. Bueno, la pregunta es, como tenemos las exigencias de la sociedad, Fermín, cuando tú te enfrentas a este tipo de cuestiones que proceden de los medios de comunicación, de la prensa y de la sociedad, y durante la pausa de la comida decían que en Francia tenemos un documental o unas acusaciones muy fuertes en los medios de comunicación contra nuestros
sector forestal ampliado. Y como experto lo analizas y dices, bueno, pues esto no se compara con nada. Y la narrativa de la historia está totalmente equivocada. Pero ¿cómo lo abordas, cómo analizas esta cuestión cuando te diriges a la sociedad y a los medios de comunicación? Y esto forma parte de nuestro quehacer cotidiano. Es parte de nuestra gestión diaria. Pero reconozco que verdaderamente, o en el caso de Navarra, no tenemos un especial problema en esta cuestión. A ver, es cierto que evidentemente tenemos encima un político o una política que tiende al nerviosismo, ¿no? Y que consecuentemente cualquier llamada implica que hay que dar una respuesta que le convenzca a él o a ella, o sea, es decir, al político o a la política. Entonces, bueno, yo creo que es más gestionar el nerviosismo y educar al político que otra cosa. Nosotros no tenemos una especial presión en el sentido de, pues sí, ahora se acerca el 21 de marzo, el Día de los Bosques, y seguramente tendremos 350 entrevistas. Bueno, pues un año más. Y las tendremos y las haremos y haremos pues lo que podamos. Y trasladaremos nuestro mensaje que siempre que realmente no difiere de lo que en los últimos 30 años pues hemos venido diciendo, cambiando semánticas, etcétera. Sí que es cierto que los forestales somos como una navaja multiusos. Entonces servimos para silvicultura, para planificación, para investigar y también para comunicar. Y yo creo que no somos tan buenos. Entonces yo creo que deberíamos de tener, cosa que al menos yo no tengo, en lo que es mi ámbito, personas expertas en comunicación. Y cuando llega el día 21 de marzo, esa persona es la que tendría que hablar y no yo, que soy el que hablo siempre. El político no se atreve, no tengo el comunicado, porque siempre pues hablamos los que estamos por selección negativa, o sea, nosotros. Entonces, Entonces no tienes a nadie especializado en comunicaciones. No, en mi caso no. Bueno, ¿quién tiene en esta sala, quién ha contratado a un experto de comunicación? Levantad la mano. ¿Cuántos habéis contratado? ¿Uno, dos, tres expertos en comunicación que trabajan para vosotros? ¿Cuatro? Ella es una agencia de comunicación, ¿no? Te voy a dar una cifra. ¿Quién de vosotros está utilizando Twitter, X ahora, que antes era llamado Twitter? ¿Y quién está en LinkedIn? ¿Quién está en TikTok? TikTok es la plataforma de redes sociales número 1. ¿Quién está en Instagram? No en privado. No, todos estamos ahí en privado. No, profesionalmente en Instagram. Instagram y TikTok son las dos cosas que están comunicando. En fin, no te miraba a ti, pero creo que ninguno ha levantado la mano, bueno, excepto tú. Y bueno, y tú también haces una labor maravillosa con TikTok. Pero la cosa está en que, para daros una cifra, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza han contratado a 22 personas que únicamente se dedican al asunto de la comunicación, a través de TikTok, en Instagram y también en otras redes sociales. TikTok, si hablamos en Damia y tus compañeros y fellows, es el único herramienta de comunicación que llega hasta los jóvenes. No utilizan otras redes sociales, puesto que estas utilizamos las de gente de edad mediana. No van a LinkedIn tampoco, salvo que tengan algo que tenga que ver con las generaciones de personas de más edad. Entonces, yo no sé si lo entendéis, pero digamos que nos hemos apartado de una parte muy importante de la sociedad. Y yo tengo el mismo reto también con mi empresa. Yo no tengo tiempo para hacerlo. ¿Y dónde puedo
encontrar a alguien. Yo tengo sobrinas y sobrinos jóvenes que me dicen, sí, lo podemos hacer para ti, pero tío, es caro. Pero bueno, la cosa es que el mundo ha cambiado tan rápidamente y creo que para la mayoría de nosotros y que sí que deberíamos estar presentes en las redes. Y también tenemos la propaganda negativa que procede de Rusia y otras regiones del mundo, y también tenemos a los extremistas, los de izquierdas y los de derechas, que son muy activos en Telegram y en TikTok con noticias falsas, pero nosotros no estamos ahí. Sí, también después Oscar. Esto es algo que se ha citado de manera concurrente en todas las charlas. Hemos hablado sobre la comunicación clara, la correcta, información también más precisa sobre los aspectos científicos, puesto que de esta manera es más fácil para aquellos profesionales que no guardan ninguna relación con el sector del medio ambiente o la sostenibilidad. No es fácil para ellos entender las complejidades implicadas. Ellos ven un terreno baldío y se sienten mucho más ansiosos, puesto que no conocen los ciclos por los que pasa el terreno o la tierra. Pero cuando hablamos de nuevos tipos de comunicación, estoy de acuerdo con lo que acabas de indicar y veo que existe esta otra tendencia en otras organizaciones, y es que tiene que hacerse un esfuerzo para crear más canales de comunicación, canales más claros, y esto lo hablamos durante la comida también. Hay diferentes plataformas para diferentes públicos. Diana, si tienes que dirigirte, por ejemplo, para un congreso te haría falta una página web. O si hablamos de oportunidades profesionales, tendría que ser LinkedIn, y el mensaje también tiene que cambiar. Si tú quieres abordar temas más amplios, entonces tendrías que entrar en las redes sociales que lleguen hasta un público más amplio. También es una decisión lógica a tomar, ya que precisa de más inversiones y de más esfuerzos, más trabajo y más gente, lo cual podría ser positivo para aquellas personas que saben de qué están hablando y a los que les interesa la comunicación. Pueden redactar mensajes fáciles que sigue la gente que no es del sector de los bosques, y así entienden mejor la situación y sienten menos ansiedad. Oscar, querías decir algo, ¿no? Me parece. Un segundo para que puedas hacer tu comentario, sí. Sí, completamente de acuerdo. La encuesta ha sido clarísima, que tenemos que implementar redes sociales, actualizarnos. Si el foco está puesto a la gente joven, otros medios. Facebook ya, olvidaros, Facebook ya, porque Facebook ni planteamos. Pero añadido a esto, que lo compro y estoy completamente de acuerdo, y ahí es donde yo decía que todavía, bueno, falta mejorar mucho la comunicación. Tampoco me gustaría caer exclusivamente en el no estamos utilizando las herramientas, no tenemos contratado un gabinete de comunicación. Yo creo que es más complejo que todo eso, o por lo menos desde nuestro punto de vista en el País Vasco. Antes lo comentaba Nelson a la mañana, que ahora en la gestión forestal, a todo lo relacionado con el mundo forestal madera, hay cada vez más agentes y cada vez hay más agentes que hacen que sea más complejo, y además lo remarcaba Juanmi después con su comentario. Pero yo añadiría otra cosa, y es el peso específico que estos nuevos agentes están tomando en todo esto. Y aquí es donde yo, bueno, pues estos nuevos agentes, que muchas veces están relacionados mucho más con ese medioambientalismo, esa ecología, insisto, para mí falsa ecología, porque nosotros tenemos que liderar muchas veces ese manifiesto, de alguna forma tienen un peso específico incluso mayor que el propio sector. Y aquí es donde hablamos desde nuestra experiencia personal. Seguramente, y yo fui alguien que, de verdad, que nuestro sector hemos querido siempre cambiar ese chip de no vamos a hablar en negativo. Reacción, no. Cada vez que habla en un incendio, un fuego de una casa de madera, reacción. No, vamos a crear de la nada una noticia en positivo. Nuevos productos biobasados para la construcción. Vamos a hablar de gestión, de prevención. Vamos a hablar todo en positivo. Y esto, con el Departamento de Comunicación, ha sido algo que se ha elaborado. No nos compran una noticia.
Los medios de comunicación generales no compran ese tipo de noticias. Compran sensacionalismo. Cuando hay un fuego en Valencia, te llaman. Cuando hay un fuego en un bosque, te llaman. Cuando hay un accidente en el monte, ese tipo de noticias es el titular de la prensa generalista. Entonces, yo creo que esa es la dificultad a la que antes yo me refería. Y aquí es donde, entendidos de todo esto en la comunicación, nos tienen que dar mucho apoyo, o por lo menos dar las claves, y nosotros estamos ahora en una reflexión de hacer un estudio sociológico. ¿Qué piensa el País Vasco, la ciudadanía del sector? ¿Qué podemos hacer para ir cambiando esos falsos mitos? Todo lo que comentaba antes de esa reforestación, ese papel importante que han tenido los propietarios y las propietarias en el País Vasco y ese buen trabajo que se ha hecho, parece que hablamos solo de productivas y lo asociamos a los propietarios, que se está gestionando de esa mitad que decíamos un porcentaje altísimo de las frondosas autónomas por esos propietarios. La ciudadanía no sé hasta qué punto conoce eso. Poner todo eso en valor a veces cuando ya hay unas ideas preconcebidas es complicado. Muy complicado. Y bueno, estamos en ello y estamos trabajando, pero no es fácil. No es solo porque si es abrir un perfil en TikTok, mañana. Pero yo creo que es algo mucho más complejo que eso. Thank you. Bill, Bill, ¿quieres decir algo? Sí, a mí me preocupan las redes sociales y yo creo que es como una caja de Pandora. Digamos que los temas de verdad es que aunque tú realmente estés haciendo un trabajo estupendo intentando promocionar el sector forestal, alguien va a recoger y distorsionar un mensaje que tú estás trasladando y lo darán la vuelta y te lo tirarán a la cara. En fin, estaba leyendo una biografía de un político muy interesante en el Reino Unido que se llama Rory Stewart, y este señor fue un ministro del Partido Conservador, pero era un espíritu muy libre. Y alguien le dijo cuando fue a su distrito electoral, que era el Lake District, bueno, los agricultores de aquellas zonas decían que los agricultores se ataban los pantalones con cuerda, y era un insulto. Y esto se lo dijo alguien, y se lo lanzaron a la cara. Y tenía vergüenza de entrar al Parlamento debido al ataque por las redes sociales que tuvo que soportar como consecuencia de eso. Y citaban a otro, pero se lo atribuyeron a él. Y esta capacidad de distorsionar un mensaje y de presentar hechos falsos, y cuando ves cómo gente como Trump, por ejemplo, manejan las redes sociales y cómo influyen a tantas personas, ¿esto realmente nos está favoreciendo? Algunas veces me hago esa pregunta. Bueno, sí, porque no estamos luchando contra Trump y lo tenemos que hacer, porque está allí. Bueno, posiblemente algún día quizás seamos capaces de detenerlo, pero yo creo que no lo podemos hacer. Y desde luego, yo estuve dando una entrevista a una revista francesa. No hablé sobre biodiversidad, pero lo que se publicó me decían, bueno, me acusaban de cosas que no mencionamos ni siquiera. Me empecé a reír y fui idiota, ya que les respondí, y algunos abogados me dijeron, no, déjalo, ya que de lo contrario la cosa se complica. Y como digo, yo no esperaba que eso sucediera. Es como si me acusaran de que, no sé, como si estuviera haciendo una gira de rock and roll para la silvicultura. Entonces, sí que nos hace falta la gestión de la comunicación, pero tienes que estar preparado para luchar por ese tipo de actividad o luchar en contra de esa actividad que se va a producir. Hay muchos operadores amenazados. ¿Y qué podemos hacer para mejorar la situación y que siga existiendo un respeto para el trabajador y también para todo el sector? Tienes razón, es una situación dramática, porque existen regiones en las que había gente que se encadenaba a los árboles que no querían que talásemos, y después empezaron a meter productos nocivos en los depósitos de las grandes máquinas, y ahora queman las máquinas. Es un problema grave, ya que son personas que no están tan lejos de movimientos medioambientalistas, que están en la calle. Y lo que es aún más grave es que el Ministerio
de Medio Ambiente, pero también el Ministerio de Agricultura, han sentado a estas personas a nuestras mesas. Y en la actualidad, en Francia, la situación es compleja. Antes has hablado de comunicación, lo que es en toda la cadena de valores, desde la semilla hasta el arquitecto. Tenemos que trabajar juntos. Son los mismos después que se asombran de la reconstrucción de Nostradamus, porque al principio no era de verdad la posibilidad de reconstruirlo. Estábamos hablando de los buenos ejemplos y esto se utiliza en hemos mostrado imágenes de robles centenarios para reconstruir esta catedral, esta Notre-Dame de París. Es un elemento como tantos otros, y tenemos gente que todos los días se enfrentan a nosotros, a los forestales, queman máquinas. Es una situación extremadamente difícil. Y nosotros en la región francesa del sudoeste seguimos sobreviviendo de alguna manera, porque desde un principio hemos afirmado con energía de que no éramos un bosque como cualquier otro bosque, sino más bien un bosque cultivado de producción, que no nos sentíamos acomplejados y que gracias a ese bosque existía la diversidad. Quizás sea esta actitud la que nos ha protegido. También las frondosas son atacadas, pero el pino marítimo también sale ganando, afortunadamente. Pero hay momentos en los que tenemos que agarrar el timón con fuerza, porque a veces el barco, hay tormenta, pero tenemos que agarrarnos fuertes, sí, mientras que, por supuesto, mantengamos el rumbo. Yo no soy navegador, pero bueno, estoy utilizando esta metáfora. Si sabemos dónde vamos, vamos a llegar a nuestro objetivo. Pero por eso, repito, necesitamos a todos los niveles, y nosotros consultamos mucho también con los niños, los más pequeños, trabajamos con los escolares. Tenemos que hablarles, decirles que el bosque público y el privado son lo mismo, no hay diferencias. Bueno, pasa al inglés. Bien, en el programa escolar de quinto año había una semana de formación sobre bosques, y todos llevaban a los niños a los bosques para que pudieran llevar a cabo la identificación o conocer mejor el sector, lo cual es crucial, decían, para el bienestar económico y social en esos países. Sí, así es. Y bueno, yo estuve en el Consejo durante algún tiempo para esa actividad, pero el problema que tuvimos por aquel momento es que era un programa muy activo en las regiones forestales, pero no era muy activo en Estocolmo y en las grandes ciudades. Así que lo que montamos fue, o lo que creamos fue un material digital, de tal manera que pudiera llegar hasta todos los niños, y no solamente a aquellos a los que les gustaban los bosques o la silvicultura. Así que ese programa ha tenido mucho éxito. Pero también esto pasaba por visitar los bosques, y todos aquellos centros escolares que querían tener un bosque dedicado, bueno, pues podrían llevar a los niños y niñas allí, y a través de una plataforma digital podemos impartir enseñanzas o dar lecciones, sí. Vamos a definirlos así, para que los niños y niñas puedan salir al bosque para llevar a cabo su proceso de aprendizaje allí, in situ. Sí, es un ejemplo perfecto. Sí, y voy a añadir una cosilla más. Tampoco quiero minimizar el problema de lo que estabas comentando antes sobre, yo diría que eso es un acto terrorista cuando tú destruyes maquinaria. Pero algunas veces, como pasa en Suecia, tuvimos la sensación de que estos grupos
tenían mucho poder, es casi un 50% contra otro 50%, pero cuando llevamos a cabo una encuesta en profundidad, en mucha profundidad con el público sueco, con todos los grupos de edad, al final había un 2% que se mostraron negativos ante la silvicultura o los bosques, y había un 5% que tenían alguna que otra duda, y había un 20% que no tenía ni idea de qué iba aquello. Entonces, este 50%, digamos que al final acabó siendo un 5% o un 2%. Bueno, esto también guarda relación con el hecho de que, bueno, todos los que estáis aquí sois expertos en bosques, pero ¿quién ha tenido un debate muy desagradable con familiares o amigos sobre bosques en los últimos 3 años? Levantad la mano, por favor. ¿Lo veis? La semana pasada. Bien, con los vecinos o con gente que conocéis del deporte, por ejemplo. ¿Algún intercambio desagradable? Bueno, entonces veis que sí, nos estamos enfrentando a este tipo de situaciones. Y yo tengo el libro de La vida secreta de los árboles, es un cómic en francés, y la verdad es que no me importa. Mi respuesta a los servicios de la comisión decía que yo soy un especialista en bosques, pero no soy un especialista en cuentos de hadas tampoco, puesto que tengo gente en mi familia que trabajan para la policía criminal y médicos, y no les importa lo que ven en la televisión, que no tiene nada que ver con la realidad. Yo nunca he oído a ninguno de esos criminólogos o policías criminólogos o como los quieras llamar, no sé cómo, en fin. Y ni nosotros tampoco dirían, mira, que estos relatos que aparecen en la policía todas las noches no tienen nada que ver con ello. Y cuando hablamos de las historias de amor de los hospitales tampoco tienen nada que ver con la realidad de los que trabajan en el hospital. Así que creo que deberíamos ser conscientes de ellos, pero no deberíamos alucinar porque alguien esté ganando dinero contando cuentos de hadas, pero deberíamos contar nuestra historia, que es correcta, y no sentir ninguna vergüenza. Marcus, 3 minutos. No, yo tengo que decir que estoy de acuerdo con lo que acaba de señalar el profesor. O quizás, no sé si lo entendí bien o no, pero bueno. Yo creo que sí, está muy bien estar en las redes sociales, pero ¿esto tiene algún impacto? Sí, puede tener su impacto, pero si no tiene un impacto, entonces también está bien. Pero yo creo que la influencia que nosotros podemos ejercer en nuestra propia familia sería hablar con gente a través de TikTok, por ejemplo, y la sociedad también es un buen elemento de educación. Pero también la mesa, cuando estás cenando en tu casa, puesto que por lo menos en nuestra casa están el padre y la madre que pueden comentar este tema con los hijos. Bueno, yo he dejado X o Twitter. ¿Por qué? Porque realmente te conviertes en un adicto, porque lo tienes que leer absolutamente todo. No, te tienes que focalizar de una manera mucho más concreta en aquellas cuestiones que realmente sí que tienen importancia. Eso desde mi punto de vista. Sí, por favor. Sí, la siguiente persona. 2 cuestiones y 2 propuestas asociadas a preguntas. La primera, estaría bien no confundir lo que pasa en las redes sociales no es lo que pasa en la calle. Es decir, al final se le está dando mucho peso a las redes sociales, que lo tienen innegablemente, pero yo soy más de lo que ha dicho Marcus esta mañana, de ir a influir en la mesa de quien tiene la capacidad de decisión. Y 2 ejemplos concretos. El primer ejemplo, en Canarias hicimos un proyecto para formar a los periodistas, porque comentaba Óscar, hicimos un proyecto para formar a los periodistas en buenas prácticas de información sobre emergencias relacionadas con incendios forestales. Formamos a los periodistas. El resultado, eso fue en 2016. En 2019 hubo un gran incendio forestal y se elevó a los altares a los servicios de emergencia porque los periodistas que habían entendido la complejidad de la gestión de los incendios informaron bien y fueron aliados del gobierno y de los servicios forestales para explicar por qué había pasado todo lo que había pasado. Primer ejemplo. Pregunta a la mesa y aprovechando que sigue aquí Marcus, gracias por quedarte, Marcus, a pesar de los golpes. La cuestión está en proponer una guía de buenas prácticas de información
para los medios de comunicación sobre cuestiones forestales a escala europea, vamos a hacerle caso a Marcus, vamos a influir. Propongamos una guía de buenas prácticas de información a medios de comunicación y a profesionales de la comunicación para evitar las fake news que comentaba Bill sobre toda la gente del trumpismo que campa a sus anchas por Europa. Y la segunda cuestión. En Valencia yo detecté en un libro de mi hija que lo que decía antes, que el forestal era el malo que cortaba los árboles y tal. Y conseguimos un proyecto piloto que se ha metido en las escuelas como una unidad didáctica en la que todos los libros de todas las escuelas valencianas, por normativa, ya tienen ese capítulo sobre gestión forestal y sobre bosques. Pregunta, ¿podríamos conseguir influencia en Europa suficiente para tener un programa europeo que fuera obligatorio, una norma, una directiva, que luego tuviera su transposición a los estados, para poder tener un temario mínimo sobre más del 50% del territorio europeo? Thank you. Muchas gracias. Merci. Peut-être un témoignage pour ce qui se passe également en France. Et peut-être une petite remarque. On parle de la société. Un pequeño comentario. Hablamos de la sociedad, pero considero que también somos nosotros parte de la sociedad, no son ellos la sociedad frente a los forestales. Eso por un lado. Y por otro, creo que debemos de hablar de nuestra utilidad en la sociedad, en la vida diaria de los ciudadanos europeos, para mostrarles cuál es nuestra utilidad. Utilizamos papel a diario, papel higiénico, transportamos mercancías en los palés, necesitamos madera en los supermercados y tenemos que hacerlo de una manera quizás más pedagógica y explicarlo. En Francia contamos con una política de responsabilidad social de las empresas para que puedan hablar de nuestra utilidad, nuestro papel en la sociedad y que sobre todo va a indicar cuál es nuestro objetivo. ¿Con qué trabajamos? Porque si no lo explicamos, todos nuestros detractores de manera voluntaria o involuntaria van a hablar en nuestro nombre. Y lo que yo veo es que el cambio climático se va a ocupar también de la gestión forestal. Así que existirán momentos de crisis cuando haya incendios, granizo, viento, y debemos de explicarlo, ya que existen varios riesgos. El primero, si no hablamos ahora, lo hará el político en nuestro lugar, y el político francés al menos le encanta entrar en microdetalles técnicos de gestión forestal que ignora y que no controla, pero que le gusta, de los que les gusta hablar. Y otro impacto es que ya no tendremos jóvenes que quieran convertirse en gestores forestales. ¿Quién quiere venir a trabajar en un sector en el que talamos los árboles y en lugar de ser los que cuidan el bosque somos los asesinos? Nadie querrá venir a trabajar. Sin embargo, seguiremos consumiendo productos fabricados con madera cuyo valor añadido se procederá de otro país. Y un punto también muy importante, y me gustaría conocer la opinión de los miembros del panel, también deberíamos, en primer lugar, analizar, después entender y, por último, deconstruir el mensaje de nuestros detractores. Algunos son ignorantes, que quieren saber lo que pasa, gente de buena voluntad, pero que no saben lo que pasa. Otros nos desacreditan con una intención, hacer daño a todos los productos de la madera y favorecer al hormigón o al plástico, otros sectores que no es el nuestro. Y yo creo que la situación en Navarra, en Galicia o en Francia es algo diferente, pero yo creo que debería de existir, que existe de hecho un mensaje convergente. Por eso debemos de organizarnos a nivel local, regional, con la USE,
con cooperativas, en nuestro caso, para recordar a todos los niveles cuál es la utilidad de nuestra actividad. Y eso no lo hemos hecho como debíamos. Y después, por supuesto, tenemos diferentes herramientas, TikTok, Instagram, pero debemos de recordar cuál es nuestra utilidad, porque si no lo hacemos lo harán otros y perjudicando al sector. ¿Pasa en inglés? Please smile. Yeah, I will be very fast because I want to stress what just my colleague said. Quería recalcar lo que me ha dicho mi compañero, recalcar la importancia del mensaje. Estoy de acuerdo con formar a personas muy jóvenes sobre los bosques, pero los terroristas ecologistas que tenemos hoy fueron educados en su día sobre estos temas, por eso son tan sensibles. Y creo que muchos no creen que están haciendo daño, sino que están defendiendo el bosque, muchos de ellos. Y es como si tuvieran en la cabeza el estereotipo sobre el bosque y talar el árbol. En algunas bibliotecas todavía tenemos libros que muestran la tala de árboles con hachas como crítica y se siguen vendiendo. Y estos jóvenes no han sido puestos al día, no se les ha hablado de la gestión del bosque y les deberíamos educar desde que son muy jóvenes, pero deberíamos seguir con una formación continua. Muy bien, Christophe, y luego había una última pregunta por ahí. Lo voy a hacer en francés. Me gustaría volver a hablar de las redes sociales y comparto la opinión de Bill y de algunos otros compañeros. Me gustaría compartir con todos vosotros una estadística publicada con respecto a un análisis realizado en diversos países europeos. Twitter es 10% de las personas. De este 10% de personas, hay dentro de ese 10% o un 1% de las personas van a colgar cuestiones y un 5% de lo que se publica está manipulado. Por lo tanto, estamos cercanos al 0,1% de personas que están publicando en las redes. Estas redes sociales son herramientas de manipulación de masas y no solamente herramientas de comunicación, y debemos de tenerlo en cuenta cuando elegimos las redes. Entiendo la reticencia de algunas personas al respecto. Bai, arratsaldeon, nik euskaraz egingo dudan berba. Voy a hablar en euskera. Después se traduce, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, hemos hablado de los mensajes. Muchas veces, o al menos aquí, sabemos muy bien entre nosotros cuál ha de ser ese mensaje a difundir. Y se ha hablado también de a quién nos tenemos que dirigir para difundir este mensaje. Pero yo creo que ya hemos visto que de cara a la sociedad las cosas se deberían trasladar de una forma concreta, ¿no? Pero a lo mejor se nos ha dejado, nos hemos dejado un elemento. Hay una parte de la sociedad también que será muy importante. Quiero recordar a los legisladores, por otra parte, las administraciones en general, y en tercer lugar, también los partidos políticos. Son espacios, ámbitos muy particulares, muy singulares, y creo que la labor que deberíamos realizar hacia ellos es también muy especial, muy particular. Me gustaría saber su opinión, si deberíamos realizar esta labor de lobbying o no. Super. Thank you very much. And I would like every one of you, what is your statement, opinion on what they have presented, and ask you also to reply. I give you one example. I recently bumped by surprise. Bueno, un ejemplo. Hace poco me encontré por sorpresa con un colega suizo en una parada de autobús. Es un ingeniero de construcción en madera y me dijo, Andreas, se ha confirmado, somos dinosaurios. Han dejado
tratado de hacer publicidad para la contratación de jóvenes talentos porque nadie contestaba. Y han contratado a una agencia en Zúrich que lo hacía todo por TikTok. Y de repente consiguieron muchas solicitudes de personas cualificadas. Y dije yo, ¿qué? Para mí TikTok es una tontería de bailes o gatos. Pero no, hicieron un proceso de preselección a través de TikTok. Y no es increíble. Para mí me parece algo así como Regreso al Futuro. Pero simplemente por dar un ejemplo. Vamos a empezar ahora por Damia. Abordar las preguntas de los últimos que han intervenido y cuál es tu respuesta y resumen. Bueno, voy a juntar las preguntas porque veo similitudes. Al escuchar las preguntas, lo que me gustaría subrayar es que veo muy claramente la diferencia entre los que no quieren redes sociales para nada, que piensan que no son relevantes y no quieren participar. Y creo que todos nos damos cuenta de que existe una brecha de comunicación, porque durante la primera parte del día hemos hablado de adaptarnos a nuevos estilos de comunicación o obtener una visibilidad más clara para nuestros mensajes. Y queremos tener innovación y tecnología y que participen más las jóvenes generaciones. Yo no defendería las redes sociales porque tienen usos múltiples y para mí TikTok también es una tontería. Yo no sabía que se hacían selecciones laborales en TikTok, pero esto ha surgido en un par de comentarios que a menudo hay un 5% o solo un 2% que son absolutamente negativos, un 20% que no sabe, un 5% que no está segura y la mayoría están buscando aspectos más científicos. Lo que veo es que cuando nos queremos conectar con todos los públicos, cuando nos queremos conectar con un público más amplio, lo que veo es que no puede funcionar si dejamos de lado los estilos de comunicación. Los estilos de comunicación están evolucionando, pero tenemos que presentar los mensajes que queremos presentar los técnicos o los científicos y se tiene que hacer a través de la contratación de comunicadores específicos para hacer llegar los mensajes o a través de lo que se habla en los congresos. Por lo tanto, debemos seguir utilizando estos estilos de comunicación, aunque no tengan que ver con las redes sociales, porque veo que pueden ser un gran monstruo y también pueden producir mucha mala comunicación, pero durante la primera parte del día hemos hablado de cómo nuestros mensajes están en compartimentos. Trabajamos en problemas concretos y durante la primera parte del día hemos dicho que tenemos que comunicarnos más y desde luego tenemos que hablar de estilos de comunicación. De acuerdo, no nos gustan las redes sociales, pero tiene que haber otros estilos de comunicación porque está evolucionando y queremos aclarar aspectos relacionados con la innovación y la tecnología y tenemos que saber cómo nos podemos comunicar y cuáles son las mejores plataformas para diferentes dianas. Fermín, Bill, Oscar y luego presidente de USA. Todo en un minuto. Lo primero, yo creo que es cierto lo que decía antes Oscar. Los medios de comunicación, el número de micrófonos que se acercan a nosotros es directamente proporcional a la repercusión de la catástrofe, no directamente proporcional a nuestro interés. Eso está claro. O sea, es decir, si yo convoco a los medios de comunicación para hablar del Haya, lo normal es que no venga nadie. O venga una revista de carácter muy local que está rodeada de hayero. Es así de sencillo. Con lo cual, lo que tenemos que ser es lo suficientemente listos para que cuando suceda algo que efectivamente vienen los micrófonos, ahí ser capaces de meter nuestra idea. Y no nosotros, sino alguien que sepa meter la idea. Yo digo el dónde y el cómo ya lo pondrán los expertos. Yo, desde luego, no lo soy. Y luego, la otra idea en este minuto
es que ya no voy a hablar yo más de comunicación, es que además no entiendo nada de esto, que esto parece un funeral. O sea, es decir, que es que al final estamos todo el rato diciendo es que no sabemos comunicar, es que no sabemos cortar, es que no nos dejan cortar, es que la Comisión Europea es un desastre, es que y así nos va a dar a todos un ictus y ya está. La realidad es que somos los mismos, hablando de lo mismo, desde hace no sé cuántos años, nos vamos haciendo viejos y ya empezamos a sobrar. Entonces yo creo que sinceramente, no sé, hay que alegrarse un poco. Creo sinceramente que el sector forestal en estos momentos tiene una grandísima oportunidad, que parece que no la tiene, pero es que la tiene, una gigantesca oportunidad. Como tengo que repetirlo. Creo que el sector forestal tiene una grandísima oportunidad, estamos en un momento increíble, tenemos más dinero que nunca, somos más protagonistas que nunca. Es cierto que ahora tenemos menos gente trabajando en el sector que nunca, eso es lo que seguramente tenemos que arreglar. Pero realmente tenemos que arreglar lo que no tenemos, pero no darle 20.000 vueltas a lo mismo. O sea, sinceramente, estamos ante una gran oportunidad en el sector forestal y hay que avanzar. Y la comunicación para los expertos, que ya está, un minuto. Y no es un funeral, probablemente sea falta de sentido de humor. Bill, por favor. Sí, comentando lo que se acaba de decir. Si la gran crisis que afronta la humanidad es el cambio climático, ¿preferiríais trabajar en el sector de petróleo y gas, que representa el 30% de la economía regional donde yo vivo, o preferiríais trabajar en la silvicultura? Y yo sé dónde yo preferiría estar. Y la silvicultura tiene una historia enormemente positiva que contar. Y sí, tenemos que comunicar ese mensaje con más eficacia. Y no lo podemos decir simplemente que queremos que funcione mejor la cadena de valor de la madera por la demanda de la sociedad sobre los bosques. Y porque en muchos aspectos no hay precio. Pero utilizamos el término bioeconomía o industrias basadas en lo bio casi de manera negativa. Pero si avanzamos 10, 15 o 20 años y lo comparamos con hoy, todos estamos sentados en sillas de plástico. Son productos derivados del petróleo. La sociedad del futuro, ¿dónde va a conseguir los materiales? Y tiene que ser a través de residuos de cosechas o productos de madera. Van a desempeñar un papel enormemente importante en la transición que la sociedad tiene que asumir. No cabe ninguna duda en absoluto. Y, Dios mío, esto no es un mensaje positivo que podemos vender. De acuerdo, gracias, Oscar. Completamente de acuerdo. Y vamos a dejarlo alto, ¿no? Hemos empezado muy negativos y quizás, y a mí no me suele gustar, los que me conocen saben que hemos intentado mucho, ¿no? Cambiar esa negatividad, porque además estoy de acuerdo con Bill. Yo creo que tenemos mucho más que comunicar positivo que negativo y el futuro es nuestro. Es cierto que hoy estábamos tratando las dificultades para poder hacerlo y eso a veces lo viste de un poco negatividad, ¿no? Cuando lo aterrizas a esa realidad del día a día. Ferran, yo, de acuerdo, lo hemos intentado, bueno, lo hemos hecho. De hecho, el que entra en nuestra página web, además de explicar qué somos, qué hacemos, hay un apartado de falsos mitos. Para que todo el mundo entienda, cuando ya hay una serie de mitos establecidos en el sector que no son correctos. La madera en la construcción es un peligro, la gestión tal, la especie buena, mala, todo eso lo tenemos. Pero es verdad que no hemos sabido muy bien cómo llegar. Yo creo que aquí es importante también lo que remarcaba Fermín. Yo creo que estamos a 100 kilómetros. Qué diferente vemos esta parte. Súper diferente. País Vasco, Navarra, muy diferente, 80 kilómetros. Y si yo hiciera un análisis, me atrevo a decir que de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava
haríamos 3 lecturas muy diferentes también. Luego es cierto que hay que llevarlo al terreno y a las diferentes realidades esta comunicación. Como es tan complejo, y aquí voy a meter el apunte que yo ya lo tenía apuntado, Iñaki, que hacías esa referencia a la parte política, a los cuales agradezco porque aquí tenemos hoy representantes políticos, de lo cual yo me alegro y ya con esto agradecer la organización del evento de hoy. Así, it's a pleasure to be with you here. Pero también con estos partidos políticos, porque muchas veces lo que hacía falta es eso, que no fuera algo tan endogámico, contándonos nuestras cosas, que nos las creemos, las sabemos, pero no éramos capaces de externalizarlas, ¿no? Y yo creo que ese mensaje es importante, yo lo tenía apuntado, y aquí es donde muchas veces no hemos sido capaces de comunicar correctamente, pero porque también el sector, por lo menos en el País Vasco, está bastante politizado. Existen mensajes muy simplistas de especie buena, mala, especie a evitar, gestión. A ver, es que esto es mucho más complejo y aquí es donde falta esa pedagogía, esa educación y esa sensibilización, que estamos un poco trabajando en ello. Y yo lo que sí que creo es que aquí es vital, y nosotros lo tenemos claro ya hace años, como no sabemos de comunicación, podemos saber de madera o de gestión forestal, no sabemos de comunicación, hacer yo creo, un plan estratégico de comunicación por esa complejidad llevado al terreno, a las diferentes realidades, diferentes públicos objetivos. Cuesta mucho entrar en el Departamento de Educación, aunque nos reciben, porque esto va de cambiar el mundo de la construcción. No estamos hablando de cambiar un material, estamos hablando de cambiar modelo de construcción, estamos hablando de ir hacia una construcción avanzada en preindustrialización. Todo esto no va de comunicar por tuit, que también lo contemplamos y lo hacemos, pero va de algo, de una transición y de una transformación, que eso es mucho más que lanzar mensajes. Y yo aquí, y ya con esto acabo, este plan estratégico de comunicación en el que yo creo que estamos trabajando es muy importante y es algo que también pensamos. Tenemos que hablar, Fermín, tú y yo, menos en los medios. Tenemos que buscar a una persona que realmente convence a esa ciudadanía. Nosotros aquí tenemos desde un cocinero que es muy mediático en la televisión, tenemos gente que viaja en helicóptero y habla de sostenibilidad. Ese tipo de personas que en el Petit Comité, cuando hemos tratado con ellos, sí creen en el sector, esos son los que tienen que hablar de nosotros. Porque ¿qué va a decir Fermín o qué va a decir Óscar? Es que se supone que nosotros el mensaje no nos lo van a comprar porque parece que somos, ¿no?, pues parte de... Entonces, yo creo que esas cosas las tenemos que tener claras y creo que el futuro es nuestro y estos son los medios para poder ir a por ellos. Thank you very much. Muchas gracias. Monsieur Lafont, est-ce que vous êtes content avec cette journée très riche, très variée? ¿Usted contento de esta jornada variada, con tanta comunicación, apertura, diálogo? ¿Qué piensa usted? Le doy la palabra para clausurar esta mesa redonda. Antes de terminar, quisiera darles esperanza y un ejemplo. Forma parte de un efecto negativo. ¿Os acordáis que en el verano del 2022 nuestra región, que no había tenido incendios tan grandes, sufrió 2 enormes incendios que llegaron a las portadas de los medios y de los noticiarios hasta los Estados Unidos? Y yo antes lo he comentado, yo soy el presidente de la defensa de los bosques contra los incendios. Estuve delante de una horda de periodistas que querían que yo hablara del incendio y del fuego. Y yo transmití ciertos mensajes. Nunca hay que desesperarse. Es un evento negativo, sí, pero hay que usarlo, hay que aprovecharlo para hacer cambiar las mentes y decir, vale, sus árboles son resinosos y coníferas, no es eucalipto, pero son pinos y por eso se queman. Esta mañana yo invertí el argumento y les dije, si no hubiera habido la chispa, esos árboles estarían vivos. Pero señor, ¿qué van a plantar entonces? Pues árboles de hierro, ¿qué quieren? Si usted tiene una imagen, una metáfora, palabras fuertes, el periodista le interesáis cuando le decís algo que le descoloca.
Me llamaron a los platós de televisión y yo transmitía otros mensajes sobre la reforestación, sobre los riesgos de los bosques, la presión humana, etc. El 94% de los incendios en Francia se deben al ser humano. No es la culpa de la naturaleza. Bueno, el resto podría ser rayos, vale, pero son muy pocos. Yo quise decir otras cosas. Con elementos negativos puedes aprovecharlo y darle la vuelta. Y desdecir lo que dicen. Y guardarte todas las direcciones de los periodistas que te han entrevistado y hacer un fichero. Es mejor que TikTok o que cualquier otra cosa. Los contactos de los periodistas. No hay que culpabilizar siempre a los medios y las redes sociales. Hay que guardarse la agenda con las direcciones de esta gente para recordarles esto de vez en cuando. Gracias a todos y a todas por haber venido. Gracias a los organizadores y organizadoras de esta jornada. Este era el objetivo. Nos hemos visto, nos hemos hablado. Tenemos preocupaciones comunes, muchos problemas, pero también pistas para el futuro. Tenemos diferencias en nuestras regiones, modos de trabajo diferentes, y esto es lo que tenemos que recobrar y repetir. Gracias al moderador, que ha controlado muy bien los tiempos. Gracias por... Merci beaucoup. Thank you all. We give a big applause to the panel. Lere, I would like to ask you, yes. And I would like to give a very special big applause to the 4 fantastic, beautiful voices who translated the whole day to us. Lovely, lovely, lovely. Fantastic job what you're doing. Great. And it was a pleasure listening to you.